Palmira, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo ha estado? Todo bien, todo bien. Muy bien, bueno, perfecto, porque una de las cosas que vamos a hablar es precisamente estos resultados electorales que todavía siguen dando en análisis debido a que básicamente ha pasado solamente una semana. Palmira, me gustaría eso, y yo adicionándote una preguntita para medio actualizar la semana, porque el tiempo así ha ido volando y parece mentira, o no sé si soy solo yo, pero ahora los tiempos corren tanto que una semana parece que fuera un mes. Entonces ya estamos como que, ay, Novoa es presidente. Sí, Novoa es Ya hace presidente. mucho, sí. Palmira, ¿se puede catalogar la victoria de Daniel Noboa como una victoria completa, contundente, fortalecida y sostenible? Bueno, Nelson, buenos días. En efecto, coincido contigo en la apreciación del tiempo. Están pasando tantas cosas y pasan Sí. tantas cosas tan rápido que pareciera que las elecciones fueron hace mucho tiempo. También es verdad que hemos estado tanto tiempo en campaña electoral, en pre-campaña, que parece que hace más tiempo. A ver, nunca se puede hablar de una victoria súper contundente, sólida, fuerte, cuando esa victoria se da en segunda vuelta, ¿no? Porque las dinámicas entre primera y segunda vuelta siempre son distintas. Es decir, si Daniel Noboa hubiese ganado en primera vuelta, ahí sí podemos hablar de una victoria Completa. contundente, Ujú. sólida, completa, como queramos llamarla. Pero habiendo necesitado una segunda vuelta y sobre todo mirando un poco el recorrido de la segunda vuelta, ¿no? Cómo fue cambiando la intención de voto, cómo Noboa empezó entre 11 y 13 puntos por arriba, según las distintas encuestas, y fue bajando, tuvo Ujú. alguna recuperación, pero en general casi toda la segunda vuelta fue bajando en intención de votos, mientras que Luisa González tuvo un poco el recorrido contrario. No tuvo igual, ella sí tuvo más altibajos, pero sí recuperó más votos, digamos, durante la segunda vuelta, ¿no? Entonces, obviamente, no es posible hablar de una victoria así contundente, súper sólida, pero sí, de todas, es una victoria, digamos, democráticamente. Claro, Es verdad no. que Daniel Noboa tuvo más votos, ¿no? O sea, eso No, no. por supuesto, o sea, eh, definitivamente Palmira, como yo lo digo acá en el informativo, aunque no nos haya gustado, es el presidente, o sea, él ganó las elecciones, pero creo yo que tanto Novoa como Luisa o la RC tienen que sentarse a analizar los números, ¿no? Analizar el por qué razón perdieron con una diferencia de 350,000 votos. Hay una cosa importante, en la votación de la RC se incrementa a relación de la votación anterior, se incrementa a lo que sacó Arauz Rabascal, y hay algunas otras votaciones donde se incrementa. Sin embargo, sí, siendo objetivo y claro, perdieron y el otro ganó, para que no nos digan que estamos queriendo tapar el sol con un dedo. No, el señor ganó, simplemente que hay que leerlo por sobre todo. ¿Cómo lo ves a Daniel Palmira? ¿Cómo lo percibes? Yo lo veo como para conversar, ¿no? Yo lo veo cuando escuché sus declaraciones en Italia, donde va a pedir ayuda. Yo no lo veo seguro, yo no sé si tengo ese, lo dije yo antes de las elecciones, pero yo veo un presidente calmado, cauto, pero todavía lo siento inseguro. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista comunicacional, estratégico, al nuevo presidente electo? A ver, es un presidente, bueno, todavía no asume, ¿no? Todavía No no es la asume, toma pero de ya está posesión, electo, pero ¿no? bueno, es un presidente virtual, digamos, Sí, sí, virtual, presidente sí. electo. A ver, no se le ve así como un actor súper fuerte, súper sólido, entre otras cosas porque no tiene experiencia, también por la juventud, obviamente. Es verdad que una persona con 35 o 36 años todavía le falta mucho recorrido, pero sobre todo porque no tiene experiencia, ¿no? Yo creo que él ha construido mucho esa imagen de sí mismo de joven empresario, Claro. de persona que se construye a sí mismo, que en realidad, bueno, lo de joven empresario también, digamos, da para otro análisis, ¿no? Pero se ha construido muy sobre eso, y en realidad no tiene experiencia de la cosa pública. Incluso, acuérdate, Nelson, que en campaña electoral dijo que iba a pasar la Cenecit al Ministerio de Salud, ¿no? Es decir, no conoce tampoco la institucionalidad y el cómo funcionan y cuáles son los organismos Ujú, públicos. Es decir, le falta un poco como ese recorrido, ¿no? ujú. Yo creo que en realidad ha sido como la gran sorpresa, ¿no? Porque en primera vuelta yo creo que ni él mismo se esperaba pasar a primera vuelta. Todos vimos que realmente en el primer debate sí tuvo un buen desempeño, Claro. y en la campaña, tanto en territorio como en la puesta en escena, pues fue en primera vuelta fue el único candidato que no atacó, que se presentaba como lo distinto, como el Claro. outsider, como el joven y tal. Eso le tuvo mucha llegada, digamos, le generó mucho apoyo, pero después en segunda vuelta vimos que se fue desinflando, ¿no? Y este Ujú. desinfle tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la falta de experiencia en lo público, también con
las declaraciones, tanto de él como más de la vicepresidenta, de privatizar, de reducir el Estado, de disminuir el salario, ¿no? Estas declaraciones de que el salario son un problema en Ecuador, Ujú. etcétera. Entonces, todo eso yo creo que son una muestra de eso, ¿no? De que no tiene tanta relación con lo público. De hecho, él es empresario, hijo de empresario, digamos, y por Claro, tanto ha heredado un poco esa fortuna, y eso le condiciona mucho para gestionar lo público, porque al final, y eso ya lo vimos también lo hemos visto estos años con Lasso, ¿no? Una cosa claro. es gestionar una empresa y otra cosa es gestionar un país, gestionar la cosa pública y tener esta relación que al final siempre necesitas con la ciudadanía, ¿no? Claro, Son cosas distintas. lo que resulta irónico, Palmira, ¿no? Porque ya hoy la señora es vicepresidenta y tanto habló de no caerle bien el Estado, que casualmente la vicepresidencia tiene un presupuesto de 3 millones de dólares y que el 87% en promedio de la vicepresidencia se va en gasto de personal. No, mira. Entonces, habrá que ver si la señora es, como se ha visto, bastante fiel a su doctrina. Veremos despidos en la vicepresidencia, porque lo primero que va a hacer ella es reducir el gasto, porque para ellos es un estorbo invertir en trabajo o en funcionarios. ¿Sabes qué es lo irónico, Palmira? Que estaba viendo el análisis de Merchan, se me fue el nombre. Marchante, Ese, comunicaliza. el panita, bueno, y, los, Sí, Álvaro. y los funcionarios votaron por Noboa. O sea, en Sí, esta pero división de fíjate, clases, porque hay una votación de clase, el pensionista y el funcionario votan por Noboa. Y aquí viene otra consulta, Palmira, con esto. La señora hablaba, pero Noboa nunca asomó diciendo lo que ella dice no es cierto. Nunca se peleó ni con ella. ¿Crees que ese ocultamiento le jugó a favor? claro, definitivamente. O sea, ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, que no se mostraron como equipo, y eso se vio en la puesta en escena en el debate y se vio durante toda la campaña de la segunda vuelta, ¿no? No funcionaron como equipo, cada uno iba por su lado, digamos, cada uno iba con sus declaraciones y no había ese match, esa unión, ese trabajar en equipo y esa puesta en escena de binomio en realidad, sino que él iba por un lado, ella por otra. A ella, Ajá. digamos, la ocultan un poco cuando empieza a hacer ciertas declaraciones, pero aquí hay una cosa bien curiosa con este que no hable. Si te das cuenta, hay una diferencia, porque ella, por ejemplo, la ocultaron de los grandes medios tradicionales, ¿no? De los grandes medios hegemónicos. A ella no la veías en las grandes televisiones, etcétera. Ujú, Sí la veías en redes sociales, digamos, sí daba entrevistas, pero a medios digitales, más a ese perfil, o digamos, a esos medios que ujú. van un poco a ese perfil de audiencia. Pero en los grandes medios no la veías a la vicepresidenta. Y obviamente eso es una estrategia y eso funciona porque significa que estás ocultando un discurso para cierto perfil, cierto tipo Ujú. de gente con ciertas características sociodemográficas, etcétera, etcétera. Pero fíjate que tú hacías mención antes los últimos datos que ha Claro. sacado Comunicaliza, Álvaro Marchande, y que son bien interesantes. Eso, Ujú. digamos, siempre los datos después de las elecciones, esos son los más interesantes y son los que menos Porque son los tenemos. reales. Así que, así que ahí sí hay que agradecerle bien a Álvaro. Pero es bien interesante si miramos esos datos, porque uno ve, en todos esos datos, uno ve que el perfil del votante de Noboa es hombre, blanco, muy poco mestizo, mayoritariamente blanco, de clase media, de más de 36 años, o sea, en Ujú, ese rango de edad de más de 36 años, y bueno, del sector urbano más que rural, y ujú. funcionarios y empresarios, ¿no? Económicamente, esos son como las dos características principales del votante de Noboa. Mientras que en el caso de Luisa González, lo que tenemos es un votante mujer, pero digamos, no hay tanta diferencia en género. Sí hay, digamos, tiene más votos de la mujer que del hombre, pero no hay tanta diferencia. Un voto fundamentalmente más rural que urbano, un voto de personas de entre 21 y 35 años, también los más jóvenes, pero la diferencia más grande es entre los 21 y 35 años, agricultores, amas de casa, y un voto de las personas que se identifican no como blancas y no como mestizas, sino como de alguna otra etnia, ¿no? Ujú. Montubios, afro, etcétera. Afros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Dos perfiles completamente distintos, y eso nos explica mucho, ¿no? En el caso de Noboa hay una combinación, yo te diría, de las expectativas, es decir, del hombre blanco de clase media, de una cierta edad, que ya está insertado en el mercado laboral y que en principio no necesitaría el Estado, y que tiene unas expectativas de llegar a convertirse que eso es un poco una de las cosas que vemos cuando se analiza un poco la configuración del voto, mientras que en el caso del votante de Luisa González vemos una persona más de clases populares que sí necesita el Estado, porque sí está en esta condición
de favorabilidad, digamos, ¿no? Ujú. O de necesitar más apoyo estatal, porque aquí un poco se desmonta el mito del capitalismo, si quieres, ¿no? Es decir, Claro. como por un lado generalmente eso, el hombre blanco, etcétera, que decíamos, no necesita porque vive de sí mismo, mientras que hay personas vulnerables en el país que siguen necesitando la presencia del Estado y que, digamos, el Estado es el que te marca al final la norma, sobre todo en países y en sociedades tan desiguales, ¿no? Mm. Entonces se ve, cuando uno mira esos datos, esos perfiles, se ve muy claramente cómo vota, digamos, por qué han votado Noboa y por qué han votado a Luisa González, ¿no? ¿Quién necesita el Estado y quién no? Aunque encontramos esta paradoja que decías tú de precisamente los funcionarios han votado a Daniel Noboa, ¿no? Probablemente esto tenga que ver con esta idea de yo lo he logrado y los que vengan detrás de mí me da igual, ¿no? Que tiene que ver también con una visión más individualista. Bueno, yo ya Individualista. tengo nombramiento, tengo mi inserción laboral más o menos garantizada ya en el Estado y a partir de aquí el Estado ya no es necesario porque yo no lo necesito, ¿no? Pero es Ujú. muy curioso ver cómo funciona eso, ¿no? La construcción de expectativas, las necesidades del Estado, el voto anticorreísta que también sigue pesando Todavía. en las Porque, pues elecciones, mira, entonces al es muy final todo interesante ver eso. fue un cúmulo de sumas, porque termina siendo una diferencia muy corta. Yo creo que es corta, son 300.000, 350.000 votos, que la verdad yo sinceramente creo que es un voto muy corto entre candidatos. No es una Sí, victoria de Noboa de 2 millones de votos, 3 millones. No, o sea, es muy, muy cortito. Entonces no se sí. podría decir tampoco que Noboa tiene una gran victoria y que tiene que ir a arrasar con todo con su proyecto, ¿no? No, de hecho, si te das cuenta, hay más voto nulo que diferencia. O sea, voto nulo Oh tienes my casi un God. 8%, un 7,70 y algo, casi un 8% tienes de voto nulo. 800.000 votos. Eh, exacto, casi 1 millón, tienes prácticamente 1 millón de votos, mientras que la diferencia entre los dos proyectos, digamos, las dos visiones, es menos, ¿no? Entonces, obviamente, no puedes hablar bueno, de tiene carta blanca, digamos que eso tiene que ver más también con el sistema político de Ecuador, que ojalá en algún día entre en debate eso también, porque pasa esto, ¿no? Ganas por poca diferencia, o sea, el candidato que gana, aunque sea por poca diferencia, se lo lleva todo, ¿no? Entonces eso tampoco termina de representar el país y tampoco termina de representar la propia votación popular, ¿no? Lo que la gente te está diciendo no es un todo o nada, sino más bien la necesidad de llegar a acuerdos, por lo menos Claro. en puntos, en temas estructurales, digamos, y en ciertos elementos. Y después tienes el tema Asamblea Nacional también, ¿no? O sea, no hay Ujú. que olvidar que la Revolución Ciudadana tiene 52 asambleístas en la Asamblea Nacional y este 51. respaldo no lo 51 Se fue no lo Ferdinand. tiene, sí, renunció al se desafilió, ¿no? Se Justo, fue por andar justo estos días. ahí peleando unas cosas raras ahí. Pero bueno, igual, o sea, es una fuerza política muy fuerte en la Asamblea Nacional, un respaldo que no tiene el Ejecutivo, ¿no? Entonces, aunque obviamente son poderes distintos, digamos, el Ejecutivo va por un lado, el Legislativo son poderes independientes, pero sí es importante la composición de la Asamblea Nacional, no solo para una potencial gobernabilidad, sino para eso, ¿no? Para ir sacando leyes y proyectos que beneficien a la ciudadanía, ¿no? Entonces, siempre hay que mirar un poco con cautela y no olvidarnos tampoco, ¿no? Yo sí insistiría un poco en eso, en ese 8% de voto nulo, que aunque es mucho más bajo que en 2021 fue mucho más alto, sí, no deja de ser importante. O sea, es Claro. casi 1 millón de personas que te están diciendo, no estoy conforme, no estoy contento, no estoy satisfecho con lo que hay en el tablero político, ¿no? Entonces Y eso al también hay final, que escucharlo. claro, y al final es una opción también de la gente y se desmontan varias cosas con los datos de Comunicaliza, ¿no? Primero que la juventud no votó por Novoa en su mayoría. Ujú. Hablando de yo soy jovencito, o sea, sinceramente yo paso de los 35, pero yo me siento joven. Pero ok, digamos que en el rango de los, no sé si son, nosotros somos millennials, ellos creo que son otra cosa ya. Pero en ese Sí, 20, sí, centennial creo que son, ¿no? Votaron por Luisa, no es que porque a veces uno cree, no, ay, el cartoncito, la gente, la muchachada, no. La muchachada, que es no es despectivo por si acaso, ¿no? La juventud, votó por Luisa. Y otra cosa, Palmira, los indígenas votaron por Luisa. sí. Fíjate, en la cuestión de la edad hay una cosa muy interesante, que en efecto los jóvenes, digamos, Luisa se llevó más el voto joven, pero la mayor diferencia fue sobre todo en esta edad de entre los 21 y 35. ¿Quiénes son esa gente? Entre los 21 y 35 están las personas que están terminando la La universidad o recién universidad. terminan la universidad y que necesitan insertarse en el mercado laboral, Ujú. ¿no? Entonces, probablemente ahí vemos este voto
conscientes de decir, bueno, necesitamos educación pública porque necesitamos, Claro, digamos, una oportunidades. garantía de igualdad, de acceso en condiciones de igualdad a la educación superior y necesitamos una protección, digamos, en el mercado laboral. O sea, que este voto de la inserción en el mercado laboral no viene por esta cosa de si tú puedes, si tú quieres, puedes, etcétera, sino que necesitamos que un Estado regule, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Y obviamente estas estrategias del cartón y de todos estos elementos tienen un impacto, es como, con esto pasa lo mismo que con la estrategia que tuvo el propio Noboa en el primer debate, ¿no? Si te acuerdas, en el primer debate él fue el único que llegó con el Con el chaleco chaleco. antibala, entonces eso te sirve para enganchar, digamos, es como el punch, ¿no? Que dices, bueno, aquí estoy, pero después de esto, ¿qué? Entonces con el Mm, cartón es lo mismo, ¿no? O sea, si te engancha digamos, te llama la atención, te puede enganchar a un colectivo social, pero después de eso, ¿qué hay detrás del cartón, ¿no? Y ujú. aquí es verdad que en la campaña de Luisa González hizo todo un reencuadre, ¿no? De eso. Utilizaron a Daniel Noboa para ponerle las gafas blancas, para tal, o sea, hubo todo también una reutilización de ese tipo de elementos que uno no tiene en cuenta, o sea, o debería tener en cuenta, pero en este caso no se tuvo en cuenta cuando lanza la campaña, ¿no? Tú lanzas los muñequitos de cartón, pero tienes que prever también qué van a hacer con esos muñequitos de Claro, cartón, ¿no? claro. Y después acuérdate que fue también cuando lo de los muñequitos coincidió con la celebración de Guayaquil, que Noboa, el propio Noboa no fue a un evento que al final es una cosa institucional, de Claro, autoridades, claro. etcétera. No fue y en vez de eso hizo la fiesta allí enfrente, en el malecón, es decir, todos esos elementos también cuentan, ¿no? Entonces Ujú. no hay que, por eso es importante también diferenciar lo que es marketing político de lo que es comunicación política y todo lo que hay alrededor, ¿no? Tú puedes hacer una jugada así que te llame la atención, que te enganche, que te ponga, digamos, en el tablero, que ponga el foco sobre ti, pero después de eso, ¿qué más hay? Después de Claro. eso, ¿qué más vas a hacer? Entonces, ahí es donde se ve que no solo es una cuestión de lanzar algo y ya está, sino que hay que manejarlo también y que los jóvenes también tienen este posicionamiento, ¿no? La cuestión con los jóvenes es que son, digamos, en términos electorales son muy volátiles, es decir, Ujú. igual que en 2021 votaron a Lasso, ahora han votado más a Luisa González, hay que ver en 2025 cómo se comporta, Votaron por, justamente por las propias características, ¿no? ¿se acuerda que Palmira que votaron por vaya pues se me fue, nuestro pana Javier Herbas y luego se desapareció también Herbas, ¿no? Herbas se llevó un buen voto y luego En la desapareció. primera vuelta. Ujú. Votaron por Yacu y Exacto. Yacu desapareció. O sea, como bien se dice, esto es muy, muy cambiante. Ahora, es lo lógico que puedan trabajar de la mano con RC en la Asamblea. Palmira, ¿crees tú que el paso lógico de Daniel en este poco tiempo es poder trabajar con la RC, a pesar de que ya los otros, hablando del segundo bloque más importante que es Construye, ya Carrillo ha dicho, si se sienta con la RC, se murió Noboa, o sea, ni siquiera, ellos que votan por Noboa, ellos que le hicieron la campaña a Noboa, ya le están haciendo el ponerle la cascarita para que se caiga, y más bien la RC le está diciendo, hermano, aquí está, para lo que quieras, por el bien del país, menos las locuras esas de privatizar, y tú sabes que no te vamos a dar chance por ese lado. ¿Crees tú que debería ser el paso, Palmira? A ver, Novoa definitivamente debería sentarse a escuchar, ¿no? O sea, decíamos antes, tanto Novoa como Luisa González lo que tienen que hacer, lo que yo entiendo que ya estarán haciendo, es sentarse y reflexionar, analizar datos, etcétera. Entonces, cuando tú tienes los datos, una de las cosas que ves es que, en efecto, en este caso el presidente electo, en efecto, lo que se le requiere, digamos, o lo que necesita es escuchar, sentarse a escuchar, porque no es que ha ganado y ya está y tiene todo el apoyo, sino que ahora toca gobernar. Claro, Una toca cosa es ganar y gobernar. otra cosa es gobernar, ¿no? Y definitivamente yo creo que en el momento, con los grandes problemas y con los problemas profundos que tiene el país, yo creo que es súper necesario eso, ¿no? Sentarse a escuchar y decir, bueno, ¿cómo solucionamos los problemas más estructurales y los problemas más emergentes del país? Y eso Mm. no pasa, y teniendo en cuenta sobre todo también que es apenas un año de gobierno, porque Sí. en diciembre de 2024 ya vamos a estar en campaña Y electoral tiene que renunciar. oficialmente otra vez, ¿no? Y tiene que Exacto. salirse. Entonces, definitivamente, lo que toca es sentarse, lo que toca Ujú. es decir, bueno, ¿cómo hacemos para solucionar los problemas del país? Obviamente, cada bancada tiene sus líneas rojas, pero hay elementos que sí o sí tienen que estar, tienen que salir en común si es que se quieren solucionar los problemas del país. Si es que el objetivo no es solucionar los problemas del país, ahí podría darse el lujo, digamos, de no sentarse con la Revolución Ciudadana, que en este caso es la primera bancada, es la fuerza política Claro. más grande en la Asamblea Nacional, ¿no? Y Pero si quiere solucionar los problemas del país, solo no va a poder. O sea, la magnitud es tal que solo no va a poder. Y no deja de ser paradójico que
el presidente electo vaya a Italia y a España a pedir ayuda porque tal, pero rechace un poco el sentarse a hablar y a tratar de buscar soluciones en Claro. conjunto al interior del país, ¿no? No deja de ser una cuestión también que llama la atención, por lo menos. La verdad que para mí, yo sinceramente creo que dentro de lo que, primero, Noboa, dos cosas claras desde de sopetón, ¿no? Primero, ocultaron a la señora Verónica para que no lo encaucen, perdón, lo encierren en el tema de la derecha ultra extrema, pero te asomó con Dajik el día del que llegó, o sea, y perdónenme, pero Dajik va a ser asesor, ya lo dijo, y te llevan al señor que dentro de su ideología económica es la austeridad total, reducir subsidios y achicar el Estado y bla, 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 bla. Primero. Y luego, eso de no saber qué hacer y tener que irse al exterior a buscar ayuda. O sea, yo no digo que no tenga que hacerlo. Creo que un presidente no podemos encerrarnos. Pero, no sé, como comunicación, Palmira, creo que era mucho mejor ver un presidente que ganando va al territorio a conversar con la gente, a ver la realidad, que irse al extranjero, perdóneme, a dar una imagen deplorable de niñito chiquito malcriado, a llorar que no sabe qué hacer y que por favor le ayuden para combatir la delincuencia. Sí, definitivamente. Fíjate que aquí hay dos elementos, ¿no? El primero de que Dajik no asome, de que no se sepa ya hasta después de las elecciones, etcétera, tiene que ver con algo que hemos conversado en algún momento, que es el tema de la transparencia, ¿no? Es decir, alguien que aspira a ser presidente o presidenta de la República debería transparentar, no, mira, este va a ser mi equipo, no solo esta es mi propuesta de trabajo y mi visión de país, sino este va a ser mi equipo, estos van a ser mis asesores, porque uno tiene eso cuando está ya en Total. este punto, no es que voy a ganar y después veo quién va a ser mi equipo, eso lo tienes medianamente previsto, no, digamos, no al detalle, pero sí más o menos lo tienes, ¿no? Entonces, aquí ves un poco se ve también la falta de transparencia en campaña electoral del ya presidente electo Noboa, ¿no? Que esconde, digamos, ciertas declaraciones, sobre todo en ciertos medios, esconde a los que van a ser sus asesores y ya una vez que gana dice, bueno, aquí estoy, ¿no? Entonces, por un lado, esa transparencia que eso al final la ciudadanía lo ve, ¿no? No es que la gente no lo sepa. De hecho, ya hay algunos comentarios por ahí sociales, ¿no? De un potencial paro, de las protestas, etcétera, pero sí aplican esas medidas. Bueno, por una parte eran las medidas que estaban en el plan de gobierno y por otra parte las que no se han debatido, digamos, lo que ha ocultado tiene que ver con esta cosa que decimos de la transparencia. Y lo de irse, en efecto, a buscar apoyo fuera, el mensaje que están lanzando comunicacionalmente es que tú no puedes. Es decir, que yo no tengo las capacidades, que yo no tengo las habilidades, que yo no tengo el equipo, que yo no soy capaz, que no puedo hacerlo y por tanto, no, o sea, por dos cosas, ¿no? Por un lado, yo no puedo hacerlo y por otro lado, no quiero la ayuda interna, porque podría haberse ido a algún otro país, digamos, si no quieres a las bancadas a otras bancadas, digamos, a los actores políticos de otras marcas políticas, ok. Pero podría haberse ido, por ejemplo, a algún otro país de América Latina, podría haberse ido a Colombia, podría haberse ido a México, o sea, tienes como otros actores más cercanos, ¿no? Y en lugar de eso, se va directamente a varios países del sur de Europa, que además tampoco es que compartan la problemática, porque Eso le tanto decía España yo a la como gente, Italia, claro. bueno, claro, Italia, bueno, puede tener las mafias, ok, pero no es que tenga los problemas de inseguridad que tiene Ecuador, no los tiene, España tampoco los tiene. Entonces, no deja de ser paradójico que primero transmites un mensaje de eso, ¿no? Yo no puedo, yo solo por mí mismo no puedo, no tengo las capacidades, no tengo las habilidades, no tengo el equipo, no tengo lo que sea, pero no puedo. Y segundo, quiero que me ayude ciertos actores y no reconozco o no visualizo la ayuda o el apoyo de otros actores que pueden estar más cerca y que pueden estar más cerca de la problemática. Probablemente la situación de Colombia de hace un tiempo, de hace unos años, se parece más a la situación de Ecuador ahora que lo que se pueda parecer la situación de Ecuador con la situación de Italia o con la situación de España. Por ejemplo, ahí también está Son un claro ejemplo, Palmira, es de que, por ejemplo, la RC sí supo hacerlo bien en su época, a pesar de que ya han pasado algunos años, pero que dentro del manejo de la seguridad lo hizo bien. Podría preguntar o podría pedir ayuda a la RC, pero todo esto va por el tema también del ego, del egocentrismo y todo eso. Palmira, la RC... ¿ha perdido la Revolución Ciudadana? ¿Está acabada la Revolución Ciudadana? Porque siempre hay estos comentarios, yo creo que a veces también antojadizos de ver fulminado a una corriente política. Te consulto, ¿crees que está... ¿Cuál es el futuro de la Revolución Ciudadana?
A ver, el futuro está en las manos de la propia Revolución Ciudadana, ¿no? Para Claro. empezar, digamos. Pero, a ver, digamos, hay buenas y malas noticias aquí. Por un lado, en la Asamblea Nacional es verdad que es la principal fuerza política, es la fuerza política que se ha mantenido de manera coherente, más allá de desafiliaciones, etcétera, pero se ha mantenido a lo largo del tiempo y ha tenido como una constancia. Ahora, también es cierto, y aquí viene un poco la mala noticia, que es que no ha sido capaz de sumar más de lo que debiera, ¿no? Es decir, Ujú, si miramos los datos de 2021-2023, la diferencia es muy poca, ha crecido, ujú, pero ha crecido muy poco, no llega a un claro. punto casi. Entonces, es verdad que sigue estando pendiente para la RC la capacidad de llegar a otros sectores, de sumar más allá de lo que hay. Y eso tiene que ver con algunas cosas internas y también con algunas cosas externas, obviamente. Nunca nada, nunca todo es imputable a un solo actor. Entonces, yo diría que hay aquí como distintos grandes retos, ¿no? El primero, obviamente, es pues, manejar bien los datos, es decir, leer bien los Así es. datos, hacer una buena lectura de qué, así en detalle, ¿no? Como hacíamos, de bueno, quiénes son los que nos votan, quiénes los que no nos votan, por qué nos votan, por qué no nos votan, es decir, toda esa lectura. Y el otro, bueno, varios grandes retos, ¿no? Otro gran reto tiene que ver con esto, con llegar a otros sectores, digamos, es muy habitual quedarse en, bueno, el voto duro, en tenemos tanto apoyo y tal, pero hay que ir más allá. O sea, ya en 2021 y 2023 se ha visto que, en efecto, por sí misma la Revolución Ciudadana en el Ecuador de hoy no llega a ganar, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Y eso es lo que hay que ir analizando. Pero necesita sumar, necesita ir más allá, necesita salir un poco de su zona de confort. Y el otro gran reto, diría yo, tiene que ver con la renovación de los cuadros, ¿no? Y con la propia dinámica interna de cómo se van eligiendo las candidaturas y cómo se van dando todos estos procesos a la interna. Es decir, hay actores políticos que siguen teniendo un peso fundamental en la Revolución Ciudadana y quizás hay que ir dando paso a nuevos actores, a nuevos cuadros que tienes en todo el territorio nacional, porque tienes casi 10 prefecturas, tienes 9 prefecturas, tienes Claro. 51 asambleístas, o sea, tienes gente Estructura hay. y tienes músculo y tienes estructura, entonces ahí creería que hay que hacer también como una visión a la interna bueno, de cómo vamos dando paso a nuevos actores que se vayan adaptando más al nuevo Ecuador, ¿no? Porque eso también hay que reconocer que el Ecuador de 2017 o 2015 o 2007 no tiene nada que ver con el Ecuador de 2021 y ni con el Ecuador de 2023, ¿no? Ahí Creo que la, todos esos procesos hay que ir mirándolos. Claro que sí. Y ve ahí, Palmira, la gran diferencia, ¿no? Tener a la IRC que tiene que leer su estructura y manejarlo para crecer. En este caso, la estructura, como tú lo dices, prefecturas, concejalías, alcaldías, asamblea. O sea, tiene cómo sostenerse y crecer. Y por otro lado, un Novoa que necesita armar todo eso para poder sostenerse en el tiempo, porque hasta ahorita lo que tenemos es con todo el respeto que se merece el presidente, una novelería de presidente. Es un presidente, una novelería, o sea, llegó, está ahí, no hay que desmerecer porque ganó, pero que músculo político que lo sostenga no tiene, es un candidato de cartón, extremadamente frágil. Palmira, gracias por tu tiempo, tus palabras para despedirnos. Muchas gracias, Nelson. Nada, esperar que por el bien de la sociedad, por el bien de la gente, por el bien del país, que el presidente electo sí tenga la capacidad de abrir la mano, digamos, y de por lo menos Así conversar, es, dialogar, de ojalá. no cerrarse al debate público y de al menos poner, o sea, somos conscientes, obviamente, sabemos que en un año no se va a resolver, no se van a resolver los problemas del país, pero sí se puede frenar más deterioro, digamos, y por lo menos que tenga eso, ¿no? Que no la capacidad y la voluntad, sobre todo la voluntad política de no cerrar el debate público, de conversar con otras bancadas y de por lo menos empezar a poner solución a los problemas emergentes del país, que creo que al final de eso se trata, ¿no? A veces nos perdemos un poco en esta cosa de lo que llamamos la telenovelización de la política, ¿no? Que cada día nos van dando un capítulo de una novela, Uh -huh. nos perdemos en eso y nos olvidamos de que en realidad lo que está pasando es que la gente pues no tiene trabajo estable, no hay cupos en la universidad, no Uh hay -huh. atención Médica. en la salud pública. Entonces, todos esos son los problemas reales en los que la gente en realidad se está jugando la vida, ¿no? Entonces, creo que eso no hay que perderlo del foco y así que ojalá tengamos al menos un atisbo de debate público, de voluntad y de querer resolver estos problemas, que es lo que importa al final. Que así sea. Palmira, gracias. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Gracias a ti, Nelson. Un abrazo.